tal, hermanos queridos? Tengan ustedes buenas noches. Bueno, hoy día miércoles, día que vamos a estudiar la palabra del Señor, porque lo necesitamos, porque es la guía para nuestra vida, para saber cómo tenemos que vivir con el Señor. Y hoy vamos a ver un tema maravilloso, precioso, que justamente hoy hablamos un poco en la radio. Y el tema es la amistad con el mundo. La amistad con el mundo. David, vamos, oramos, así comenzamos el estudio. Amén. Gloria a Dios. Gloria a ti, Padre. Amén. Te alabamos, te bendecimos. Gracias, te damos gracias, papá. Gracias por este momento. Sí, Cada vez Padre, que podemos compartir tu palabra, te damos gracias, papá. Gracias porque tú abres los cielos, tu Espíritu Amén. Santo desciende y nos convocas, papá, en el nombre maravilloso de Jesús. Tu presencia está con nosotros, donde están 2 o 3 reunidos. Tu presencia, tu Espíritu Santo, desciende sabiduría, gracia y estrategia, papá, para poder comprender tu palabra. Tú nos das discernimiento, nos das sabiduría, nos das gracia. Gracias. Te alabamos, papá, Gracias. te bendecimos, que tu presencia esté en cada hogar, Amén. poniendo Señor. entendimiento, poniendo un oído que escuche tu palabra para poderla poner por obra. Te damos gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos queridos, hoy habrán escuchado la radio y también hablamos un poco de este tema. Y este tema es muy importante porque un hijo de Dios cae fácilmente en las cosas de este mundo. Y vamos a hablar un poco del tema. Vamos a ir a Santiago justamente. Esperen un poquito. Vamos a ir a ver Primera Juan 1:15. Primera Juan 1:15. David, si lo tenés. Primera Juan 1:15. No puede ser. No puede ser. Me falta un versículo. Primera, San Juan, no, tampoco. No, vamos a leer Santiago 4:4. Así que, como ven, hermanos, esto es espontáneo. Santiago 4:4. Perfecto. ¿Qué dice la palabra? Gloria a Dios. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿A qué se refiere aquí la palabra cuando habla amistad del mundo? O sea, en el mundo vivimos, hermanos. Vamos a ir de a poco. Acá está hablando con respecto al sistema que maneja este mundo. Está hablando a las costumbres, a la forma, a la sociedad, cómo lleva la vida este mundo. Pero, ¿por qué es grave? Es grave que un cristiano, por ser cristiano, porque vive una vida, conforme a la voluntad de Dios, es grave que se mezcle con las cosas del mundo. Y vamos a ver por qué. Primero porque somos un pueblo especial, los cristianos. Fuimos apartados para Dios. Somos, dice la palabra, real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Somos especiales para Dios. Entonces, al ser especiales para Dios, es decir, estamos llamados a salir de este mundo. Pero ¿cómo salimos de este mundo? Usted me va a decir, pero si vivimos en este mundo, pero estamos llamados a salir de las costumbres como vive
la gente en este mundo, pero la gente sin Cristo. ¿Me comprenden? Porque es muy diferente, es decir, la persona que vive con Cristo y la persona sin Cristo. ¿Se acuerdan que el sábado estuvimos hablando un poquito del yugo desigual? Bueno, el yugo desigual es eso, es querer mezclar, es decir, las cosas santas de Dios con las cosas de este mundo. Y ahora vamos a ver a qué nos referimos, ¿no? Cuando hablamos con las cosas de este mundo. Vamos a ir de a poco. Sí. No, una cosita, vos decías primera de Juan 1.15 y es primera de Juan 2.15. Ah, 2.15 me parecía. Era el pequeño. Me parecía. Bueno, léelo también. Primera de Juan 2.15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ay, qué hermoso versículo. Miren ustedes, dice entonces, el amor del Padre no está en él, aquel que ama las cosas de este mundo. Y vamos a ir de a poco. Primero, ¿qué quiere decir la palabra iglesia? La palabra iglesia, ¿qué significa? ¿Por qué se le llama iglesia a la congregación donde están los fieles, los que van a buscar de Dios? Iglesia se llaman, quiere decir los llamados a salir. Es decir, los llamados a salir de este mundo. Eso significa la palabra iglesia. Ahora, dijimos que, y además, si vamos a San Juan, capítulo 17, 14, léelo David, vamos a ver que ahí Dios dice que vivimos en el mundo, pero no pertenecemos a Él. Ahí está la clave, ahí está el secreto. Por eso dije, ¿y cómo hacemos si en este mundo vivimos? Pero dice que vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a él. A ver, David. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborrece, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Claro, Jesús le estaba hablando a los discípulos y al Padre. O sea, estaba reconociendo que Jesús no era de este mundo y por ende Jesús, al no ser, vivió en el mundo, tuvo que venir en carne y hueso para que nosotros comprendiéramos que podíamos vivir en este mundo, pero no ser parte de este mundo. ¿Me comprenden? Es decir, Jesús lo dijo, ellos no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. ¿Está claro? Ay, hermanos, qué lindo cuando se abran las iglesias y podamos conversarlo todos juntos, ¿no? Y que cada uno se saque sus dudas. Pero les digo más, si alguien, escuchen bien, vamos a hacer una cosa. Si alguien de ustedes, en cuanto a lo que hablamos, a la palabra, alguien tiene duda de algo, les pido que me lo pregunten en forma particular, porque tal vez alguien malinterpreta y no quiero que la palabra de Dios sea malinterpretada y la gente diga, ay no, pero entonces, ¿cómo voy a ser, ¿para qué voy a ser evangélica si Dios no me quiere dejar vivir acá en este mundo? Sí, hermanos, acá en este mundo tenemos que vivir, Dios quiere que vivamos, pero nosotros tenemos un propósito para Dios por el cual vivimos en este mundo, ¿me comprenden? Ahora, vamos a ver a qué se refiere nuevamente mundo, cuando Dios habla de mundo. Primero, la palabra mundo viene del griego, cosmos, que significa el universo, o sea, la materia física, ¿no?, del planeta. Eso quiere decir cosmos, la palabra mundo, el universo.
Pero acá, cuando Dios habla del mundo, no se refiere justamente a la parte física, a la superficie, al universo, al aspecto físico, sino habla a un sistema de vida ajeno a la voluntad de Dios, que está operando aquí en esta tierra. ¿Por qué? Es decir, el mundo tiene una autoridad a la que obedece, porque acá el mundo se refiere a las personas sin Cristo, hermanos. Eso es lo que se está refiriendo. A las personas que no tienen a Dios, que no siguen a Dios, que quieren vivir a su manera, es decir, a como el mundo las lleva. Para donde las lleva el mundo, ellas van. Es decir, por ejemplo, cuando Dios habla de los deseos de la carne, habla justamente de los deseos, de los placeres de este mundo. Por eso se refiere a vivir bajo un sistema independiente de la voluntad de Dios. ¿Comprenden? Ajeno a la voluntad de Dios. Bueno, el mundo tiene por príncipe y por autoridad, ¿a quién creen ustedes? ¿A Dios? No. Acá en el mundo la autoridad es el mismo diablo, Satanás. Dios no rige el mundo. Por eso muchos piensan, y si hubiera un Dios, ¿por qué Dios permitió que pasara esto, que murieran niños de hambre, en terremotos, en cosas? No, hermanos, por eso les quiero aclarar, cuando pasan las catástrofes, los accidentes, las cosas, no vienen de parte de Dios, sino del príncipe de este mundo, el mismo diablo. El diablo gobierna aquí en la tierra. Dios gobierna en los cielos. ¿Entienden? Esta es la diferencia que la gente no comprende y le echan la culpa a Dios. Pero si existiera un Dios no pasaría esto, no permitiría los miles de personas que mueren. No, hermano. Justamente es el diablo el que trae todo lo inmundo, toda la basura, todo lo corrupto a la tierra, todas las enfermedades, todo lo malo proviene del mismo diablo. Y él es el que rige acá en la tierra. ¿Comprenden? Bueno, ya vamos a hablar un poquito también con respecto a las dos autoridades, a la de Dios y a la de Satanás. Porque justamente algo que el diablo odia no es que prediquemos la palabra los hijos de Dios. ¿Por qué odia el diablo a los hijos de Dios, David? Justamente. ¿Saben por qué? Odia a los hijos de Dios a los que obedecen. Odia la obediencia, no que prediques la palabra, porque vos podés predicar la palabra y ser un hijo de Satanás. Mira lo que te digo. ¿Por qué hijo de Satanás? Pero vos, hijo de Satanás. Y vos vas a decir, pero si yo voy a la iglesia, porque podés ser una persona rebelde a la voluntad de Dios. Es decir, estar viviendo bajo los designios de este mundo. ¿Cuáles son los designios de este mundo en los cuales trabaja el diablo? Y bueno, son avaricias, contiendas, pleito, hechicería, lascivia. Ahora lo vamos a ir a ver en un momento. Borracheras, orgías, todo eso que está aquí en este mundo, la pornografía, todo eso lo produce el mismo diablo. Y la gente se pregunta, dice, ¿dónde está Dios? Dios no reina acá. Dios reina en aquellos que han decidido entregar sus vidas a Él, a Dios, a Jesús. Y al entregar tu vida, entonces Dios viene a morar en ti.
vive adentro tuyo, pero no afuera, no aquí en la tierra. Ahora, eso sí, Dios envía a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos. Sí que envía a los ángeles. Los ángeles son, como se dice, no son humanos por empezar, no son humanos, pero son, digamos, personas angélicas que están al servicio de Dios y capacitadas para servir a Dios en lo que Dios les mande. Por eso Dios siempre mandará a sus ángeles, como dice la palabra, acerca tuyo para que te guarden en todos tus caminos. ¿Ves qué hermosa es la palabra del Señor? No creo que terminemos este tema todo. Seguramente lo continuaremos el miércoles que viene. Bueno, dijimos que Satanás es la autoridad. Por eso el reino espiritual, les voy a decir qué quiere decir esto. Quiere decir que a pesar de que los hombres no lo vean así, el mundo es un reino espiritual organizado con Satanás a la cabeza y los ángeles caídos, o sea, los demonios. Entonces, ¿por qué las personas acá decimos que a veces son influenciadas por demonios algunas son poseídas? Los que no son hijos de Dios son poseídos. Los hijos de Dios pueden llegar a ser influenciados por Satanás. ¿Por qué? Por la desobediencia, hermanos. Por eso el diablo ama a los hijos de Dios. Ama, ojo, ¿en qué sentido de la palabra? Ama para destruirlos, porque odia que obedezcan a Dios. Odia, porque él justamente era un ángel de Dios, Satanás, llamado Lucifer. Y él se envaneció, es decir, se ensoberbeció y quiso ser como Dios. Y entonces Dios cayó del cielo a la tierra. ¿Por qué? Quiso imitar las cosas de Dios. Y entonces para imitarla vino acá a la tierra. ¿De qué manera las imita? Cuando usted va de doña Juanita o de doña Rosita para que le adivine el futuro, para que le tire las cartas, para que le cure el empacho. Bueno, esos son milagros que Satanás hace aquí en la tierra para imitar los milagros de Dios en el cielo. ¿Comprenden? ¿Está claro, David? Está claro, ¿no? Bueno, entonces a estos se les llama los hijos de desobediencia, a todos los demonios, a los ángeles caídos y a las personas que quieren vivir de esta manera, o sea, viven en borracheras, en orgías, en pleitos, contiendas, peleas, lascivia, pornografía, todo eso, hermanos, adulterio, fornicación, todo eso. Por eso el mundo no puede entender, por ejemplo, hoy en día es normal que no lleguen ni a casarse. Las parejas se juntan y ya se conocen la primera vez y la segunda vez, por ahí van y tienen relaciones sexuales. En nosotros, en los hijos de Dios, eso no existe. Para nosotros, la relación sexual se realiza, se lleva a cabo el día que dos personas contraen matrimonio y dos personas normales. Hablo del hombre y de la mujer, no nada raro, no en el caso de homosexuales. Eso no existe, eso es la ley de Satanás aquí en la tierra. La ley de Dios, ¿se dan cuenta cómo Satanás vino a imitar? Dios desde los cielos creó
el matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Y qué quiso hacer el diablo? Así Dios hizo eso. Yo voy a implantar el matrimonio también aquí en la tierra. Lo voy a imitar. Voy a hacer, pero voy a hacerlo entre dos hombres y entre dos mujeres. ¿Entienden lo que es vivir bajo el dominio de Satanás? No ser un hijo de Dios. Y un hijo de Dios, por ejemplo, no sabe que guarda, digamos, a su novia hasta el día del casamiento. La guarda. Y su novia se guarda en santidad para ese día. ¿Comprenden? Aún los dos se tienen que guardar, tanto el hombre como la mujer, para ese día, para el casamiento. Hermanos, estas son cosas que muy poco se hablan. No se hablan porque el mundo no le interesa. Y en las iglesias últimamente muy poco también se hablan. ¿Por qué? Porque el mundo ya está entrando en las iglesias. El mundo ya está entrando, hermanos. Es decir, se permiten miles de cosas. El adulterio está entrando. Es otra de las obras de Satanás aquí en la tierra. El adulterio, el engañar. Estás casada con una persona y el hombre codicia con sus ojos una mujer que pasa, o una mujer que por ahí está en su trabajo, cuando es un hombre casado y con hijos. Eso se llama adulterio. Para Dios es terrorífico el adulterio, no lo soporta. Eso es pecado. Todas las obras del diablo acá en la tierra son pecado. ¿Entienden? ¿Por qué los hijos de Dios no estamos llamados? Eso es a lo que Dios se refiere, a no tener amistad con el mundo, porque el mundo vive en eso. Los homosexuales son del mundo, entonces ellos se relacionan, se casan, vuelvo a repetir. Lo voy a leer, David, creo que está en Gálatas. A ver, vamos a Gálatas para que tengan conciencia los hermanos de lo que estoy hablando. Las obras de la carne. Quiero decir, acá está, se los voy a leer, hermano. Y manifiestas son las obras de la carne. Está en Gálatas 5, capítulo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Y estas son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Clarito, hermanos? Bueno, esos son los que viven en este mundo sin Dios. Viven de esta manera. Les canta el adulterio. Los jóvenes vemos cómo se emborrachan, cómo se drogan, pierden la vida por ahí. Los homicidios que suceden, vemos que está de moda el femicidio también. Bueno, hermanos, terrible, cosas terribles. Son las obras de Satanás, las obras de Satanás. Bueno, justamente el hombre, después de su caída, se organizó política, económicamente y religiosamente a su antojo. ¿A su antojo? ¿Para qué? Para decidir por sí mismo, lejos de Dios, la forma en que él quería vivir. ¿Comprenden? O sea, el hombre decidió: vamos a levantarnos un rey, lo que sería un presidente que nos gobierne, no que nos gobierne Dios. Por eso hay presidentes en la tierra, hermano, porque Dios quería gobernar él a los seres humanos. Si todo el mundo se dejara gobernar por esta maravillosa y bendita palabra de Dios, el mundo sería otro, no sería mundo, sino llamaríamos reino, el reino de Dios. Gloria a Dios.
Ahora, el mundo pretende la realización del hombre, pero sin Cristo. El mundo quiere realizarse a su manera. No te necesito, no necesito a Dios. No necesito que a mí alguien me venga a decir lo que tengo que hacer. Yo vivo como quiero y hago lo que quiero. O sea, no admiten ninguna autoridad cristiana que los guíe, que los dirija, porque tienen en mente que ellos saben lo que tienen que hacer. No sé si lo han oído, pero yo lo he escuchado muchas veces. Y esto se denomina humanismo, cuando el hombre quiere hacer las cosas sin Cristo, a su manera. Esto se denomina humanismo. Y este es un engaño de Satanás que ciega al hombre justamente para que no vea a Cristo. Vamos a ver 2 Corintios 4:4, David, ahí está. Justamente el engaño de Satanás para que el hombre no pueda, o sea, ciega al hombre, le pone un velo para que no pueda ver las cosas del Espíritu. 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Bueno, hermanos queridos, y ahora vamos a ver lo último, ya estamos terminando. Espero que les guste este tema. A mí me apasiona hablar de esto. ¿Saben por qué? Y vamos a hablar, no lo puedo terminar porque es largo y va a ser interesantísimo para que podamos ver más claro, ¿no? Las cosas. ¿Por qué pasa todo lo que pasa en este mundo, hermanos? Porque la gente no quiere. El Evangelio es la verdadera, no la religión. La religión es justamente lo católico. Ahí está el tema. El hombre, ¿por qué eligió el catolicismo? Porque quiere vivir la religión. La religión no los hace sentir, arrepentimiento de nada. No se arrepienten ni de adulterar contra su esposo o su esposa, no se arrepienten de orgías, no se arrepienten los homosexuales de ser homosexuales, de darse hombres con hombres, mujeres con mujeres. No hay arrepentimiento en la religiosidad, en el catolicismo. ¿Saben dónde lo hay? En el Evangelio. Por eso el hombre no quiere seguir a Jesús en el Evangelio. Bueno, lo veíamos en la película de Jesús, lo estamos viendo. Claro. Los religiosos, el máximo religioso de la película, que lo quiere casualmente, lo mandó a matar a Jesús, es una persona, claro, un sacerdote que se estaba acostando con una prostituta, y en la película muestran que encima asesinó a una mujer. Exacto. Y la mujer de él también se acostaba con un cualquiera de por ahí del pueblo. Entonces quiere decir que es una mezcla rara. No tienen arrepentimiento de pecado, no tienen convicción de pecado. Ellos hacen lo que les gusta, lo que les place. Por eso odiaban a Jesús, ¿comprenden? Porque Jesús les mostraba el pecado. Claro, les reflejaba el pecado como en un espejo, y ellos no lo querían ver, por eso lo querían matar. Hermanos queridos, vamos a ir terminando. Vos leíste, David, era me dijiste primera de Juan, no en San Juan, 2:15. 2:15, y dijiste, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahora, ¿a qué se refiere Dios cuando, vuelvo a retomar, cuando dice Dios que no amemos las cosas de este mundo? Se está refiriendo a que no te agarres de los bienes materiales. O sea, hay gente que lo único que quiere es poder para robar, para tener, y codicia, y lo que tiene no le alcanza, quiere más,
quiere más, tiene un hambre de poseer, de posesión, y cada vez quieren más. Otros se desvían tras los deseos y placeres personales. Por ejemplo, ¿cuántos ganan dinero mal habido, con extorsiones, estafas, de miles de maneras? Pero no les importa el hecho de obtener. O sea, eso es lo que se refiere que no amemos a las cosas de este mundo. Bueno, Satanás siempre, ¿sabes cuál es la estrategia de él? La estrategia de Satanás, o sea, a un hijo de Dios por ahí, hoy justamente lo decíamos en la radio, no lo va a llevar a que por ahí robe o mate a una persona, porque sabe que no, tiene ciertas convicciones. Un hijo de Dios sabe que eso es malo. Ahora, una persona sin Cristo puede llegar a hacerlo, puede llegar a matar y robar, y lo sabemos porque están sin Cristo, pero un hijo de Dios no. Entonces Satanás sabe que a eso no te puede llegar a inducir que lo hagas, pero ¿sabes qué? Sí quiere y te va a llegar a inducir a que vos en el camino de Dios no seas, a que tengas una vida mediocre, que seas un cristiano mediocre. ¿Y qué es ser cristiano mediocre? Lo que el mundo le dice: che, no seas fanático, vivís en la iglesia, no seas fanático, vivís hablando de Dios. Yo también quiero a Dios, pero no vivo hablando de Él. Podemos hablar de otras cosas. Che, ¿por qué no hablamos que ayer me acosté, ¿sabés?, con la fulanita tal, y antes de ayer me levanté a la otra? Y así. O sea, el diablo lo que quiere es eso, que seas mediocre como cristiano, que no te fanatices, o sea, que sigas a Dios, pero que lo sigas de una manera muy así superficial, por arribita, cosa que no tengas convicción tampoco de pecado. Un religioso, va. Un religioso. Claro, la iglesia termina siendo ese cristiano, se convierte en un religioso. Exactamente. Bueno, vamos terminando. ¿Podés ir, David, a Mateo 16, 22 y 23? Fue ahí cuando por ejemplo, Jesús fue tentado por Satanás para no ir a la cruz, y lo usó a Pedro, que era discípulo. Ahora los que están viendo Jesús van a ver que más adelante lo vamos a ver, cuando Pedro le dice a Jesús esto que David va a leer. 16, 23. 16, 22 y 23. 23. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén. ¿Se dan cuenta? Ahí vemos claramente cómo era un discípulo Pedro, pero en esos momentos Pedro no tenía el discernimiento y la claridad suficiente para darse cuenta que no le podía decir eso a Jesús, porque Jesús había venido con un propósito a esta tierra. Y entonces, ¿para qué? Lo que el diablo estaba haciendo era usar a un hijo de Dios, a un discípulo, que era Pedro, para tentarlo a Jesús, para decirle, porque no quería el diablo que Jesús fuera a la cruz. Sabía que de esa manera el diablo iba a terminar vencido y condenado. Solo quería matarlo, nada más. Pero Pedro le dice: no vayas a la cruz, porque ese era el propósito por el cual el Padre lo trajo a este mundo a Jesús.
Y el diablo estaba usando a Pedro para decirle, no, no vayas a la cruz, quédate tranquilo, no vayas, no necesitas, ¿para qué vas a ir a la cruz? ¿Me entiendes? Como el diablo a veces hasta, ojo, tenemos que estar muy atentos, hermanos. Y era un discípulo de Jesús. Y bien sabemos que también quien lo traicionó fue un discípulo de Jesús. ¿Y saben qué? Fueron personas que justamente vivieron sin comprometerse con Dios. Vivieron de esa manera. Personas superficialmente que están al lado, o sea, del Evangelio, están al lado de Dios, pero lo miran, no se meten dentro de las cosas de Dios. Es decir, miran todo de lejos, como diciendo, voy a la iglesia, pero no tanto. Lo que justamente dijimos que el diablo quiere, lo que el mundo dice, son fanáticos, estos evangelistas son fanáticos. Bueno, eso es lo que quiere el diablo, que vos creas que sos un fanático y que no necesitas comprometerte con Dios. ¿De qué forma? Obedeciendo a su palabra. Sí, David. Y qué importante es, o sea, uno a veces al leer no termina de comprender bien, pero con la película, cómo se ve, cómo es la persona de Judas. Exacto. Porque cómo se muestra, él no tiene un proceder correcto. No. Ayer lo vimos hablando de María Magdalena, hablaba mal, despectivamente de María Magdalena. Claro. ¿Y por qué hablaba mal? Critica a sus hermanos. Porque lo había rechazado a él, claro. María Magdalena. Entonces no es una persona de un buen corazón, porque... Claro, entonces, no es transparente, claro, sino que es turbio su corazón. Y eso uno tiene que tener un buen discernimiento al leer la palabra. En cambio, al verla, uno ve realmente cómo obra, cómo habla. Entonces, Judas ya se va mostrando de que él no es realmente un discípulo correcto. Él ya se va ensuciando en su forma de obrar, en su forma de ser. Así es. Bueno, hermanos queridos, hasta acá vamos a dejarlo. Lo vamos a terminar el próximo miércoles. Pero está lindo, ¿no? Amén. Está apasionante porque justamente todo esto lo estamos viendo en la película de Jesús, en la serie de Jesús. Está muy bien hecha, hermanos, porque ahí podemos ver lo que son los religiosos, son los católicos, los sacerdotes, todos esos son los que realmente forman lo que se llama la Iglesia Apostólica Romana. Y esa es la religión que avala todos los países del mundo. A Jesús no lo han querido por eso, porque la gente quiere vivir a su manera. Bueno, hermanos queridos, hasta acá hoy el estudio. No se olviden, aquellos que quieran preguntarme algo, no se queden con dudas, porque por ahí hay algo que los incomode o no lo han entendido bien. No se queden con nada. Por eso es cuando yo les hablé del yugo desigual el sábado, ¿a qué se refería Dios? ¿Qué comunión puede tener una persona que ama a Dios y una persona que vive su vida a su manera, a su gusto, dándose todos los placeres? Es decir, una persona cristiana sabe que no puede cometer adulterio y una persona que no tiene a Cristo, el Evangelio, sabe que puede, ir con otra persona, con otra mujer o con otro hombre cuando se le dé la gana, cuando quiera, porque no tiene convicción de pecado, no tiene a Jesús, quiere vivir la vida a su manera. Así que bueno, pregunten todo. Dios los bendiga. Vamos a hacer una oración, David. La ofrenda. Dale. Gloria a Dios. Ahora no me molesta decir la ofrenda porque ofrendamos nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Amén. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por este momento, por este estudio. Gracias porque tú nos muestras la diferencia, Padre, en el nombre de Jesús. Las grandes
grandes diferencias Oh, que hay Espíritu entre las Santo. cosas, entre la vida del mundo y la vida que tú quieres, papá, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias por darnos Gracias, sabiduría, Señor. estrategia, papá, para poder sortear tantas tentaciones. Gracias, papá, Gracias, por este Señor. privilegio que tenemos de poder ofrendar, papá, para que el reino de Dios sea extendido, para que esta palabra pueda ser difundida y el mundo pueda conocer, papá, toda tu palabra. Te damos gracias, bendice al dador alegre, papá, suple cada necesidad, papá, de tus hijos. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos queridos, les comento. Bueno, ayer martes fuimos a limpiar toda la iglesia porque vieron, tuvimos 2 veces con albañiles en la iglesia, 2 veces. Ay, no saben, no sabíamos por dónde empezar. Fuimos el pastor, yo, y para la gloria de Dios nos ayudó una hermana de la iglesia de Caseros. Ella nos vino a ayudar. Ay, hermanos, desde las 10 de la mañana vinimos a casa a las 4 de la tarde, pero hermosa, una bendición. Oren, porque bueno, esperamos que se abran las iglesias, por supuesto que va a haber un protocolo que se va a ejercer. Pero bueno, ha quedado hermosa. Qué lindo es servir a Dios. Hermanos, miren, no saben, en un momento dado me paré en medio del salón, ¿no? Principal de reunión, y le daba tantas gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias por poder venir a limpiar tu casa. Qué privilegio, qué hermoso es servir a Dios, qué lindo es sentirse cerca de Jesús. Qué lindo, hermanos, si el mundo supiera lo que Dios nos bendice, el gozo que nos da por servirlo. No tienen idea el gozo que se siente. Y el pastor ayudándome a mí también a baldear, haciendo cosas, arreglando cosas, para que la iglesia la hemos dejado hermosa, para que ustedes la disfruten cuando se abran sus puertas, para que ustedes huelan un perfume especial en la casa de Dios. Bueno, hermanos queridos, vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo, Dios Todopoderoso, te alabamos, bendecimos tu nombre, te glorificamos, te damos gracias por este estudio maravilloso. Padre, que tú estés abriendo el entendimiento en mis hermanos. Quita todo velo que el enemigo quiera poner para entorpecer esta enseñanza, tu palabra, tu voluntad, para que ellos no tengan conocimiento y de esa manera caigan en pecado. Padre, pero en el nombre de Jesús, tú no lo vas a permitir. Tú amas a tus hijos de cielos abiertos y profetizo sobre ellos que son hijos obedientes, que te seguirán, que se comprometieron contigo, que serán fieles hasta el día que tú, Jesús, nos venga a buscar a su iglesia. Gracias, Señor. Bendigo cada familia de cielos abiertos, Padre. En el nombre de Jesús. Oro por cada uno de los hermanos que están enfermos, Padre. Por la mamá, Señor, de nuestro hermano Nacho. Oramos por ella. La bendecimos, Señor. Tu voluntad es sanar en el nombre poderoso de Jesús. Así por Héctor, por Analía, la hija de nuestra hermana Sonia. Señor amado, oramos también por nuestro querido hijo amado Ariel. Señor, te pedimos para que lo traslades a Buenos Aires. Padre, obra un milagro, obra un milagro. Te pedimos por la llegada de Ariel, obra, Padre, que no lo quieran tener más ni en penitenciarios ni en ningún lugar, que le den la salida a su casa, la libertad, la domiciliaria. Padre, te lo pedimos, ese es nuestro deseo, pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Sí, Señor. Padre, oramos por Sergio, el esposo de Gabriela. Lo ponemos en tus manos.
para que también Sí, tú Señor. estés trabajando en el Gloria a corazón Dios. de él. Amén. Oro, Señor, por cada hijo tuyo y Amén. por el barrio donde Sí, Señor. está tu iglesia, Gloria a cielos Dios. abiertos, Amén. para que tú estés trabajando, Sí, Señor. estés transformando este Gloria a barrio, Dios. Padre, para que muchos Señor. jóvenes Amén. que están en la droga, Sí, que están Señor. perdidos, Amén. lleguen a los pies de Gloria a Cristo, Dios. lleguen a Gloria a los Dios. pies de Cristo. Y aquellos que no están tal vez en la droga ni en la delincuencia, Amén. sino que están en las pasiones y en los placeres de este mundo, Amén, papá. también los quites y los Gloria a Dios. rescates para que vivan una vida Gloria a diferente y para que realmente gusten Amén. Sí, lo que Señor. es vivir Gloria una a Dios. vida con Jesús. Gracias, Señor. Amén. Oramos por nuestro hermano Gustavo Amén, papá. también, Sí, Padre, que está, Señor, tiene una hernia inguinal. Amén, papá. Padre, los médicos le han dicho que tal vez tiene que operarse. Sí, Señor. Tú eres el médico Amén, divino. papá. Padre, Sí, Señor. opera tú. Sí, Señor. En el nombre de Gloria a Jesús Dios, te papá. lo pedimos. Sí, Señor. Y te damos Lo gracias, declaramos Padre sano. bendito. Sano. Nosotros te pedimos Amén. humildemente, Gloria a Padre, Dios. como pastores, Sí, Señor. como familia pastoral, Amén. que nos guardes, Sí, Señor. que nos guíes Sí, Padre. y que nos lleves de tu mano Amén. a tu voluntad para seguir siendo de bendición en este barrio, Padre. Como dijimos, que se cumpla tu propósito Amén. en este barrio por el cual nos trajiste Amén. del centro de San Martín Sí, Señor. a la calle Hipólito Yrigoyen. Gracias. Gracias, Señor. Te damos gracias por Amén. todo y declaramos Amén. que vienen cosas grandes, Sí, Señor. hermosas, En maravillosas. el nombre de Jesús. Padre, y profetizo que milagros y maravillas Sí, Señor. harás en el pueblo de cielos Gloria a abiertos. Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, Amén. hermanos. Nos Bendiciones. vemos. Hasta pronto. Gloria a Dios. Los amamos. Amén. Toda Gloria la a Dios. bendición del Gloria a cielo Dios. para ustedes. Amén. Gloria a Dios.